de esta canción que cantamos, cómo podré dejar de alabar, y lo que me llama la atención es cómo podré dar expresión a lo asombroso de tu amor. Y ese siempre es el reto. El Evangelio es asombroso. El Evangelio es asombroso. Yo me crié en casa de mi abuela, y en casa de mi abuela siempre estaba encendida la radio, siempre, 24 horas, siempre. Y yo recuerdo cuando nos levantábamos por la mañana, había un programa que se llama Desde el confín de los campos. Imaginaros, en aquella época, estoy hablando del siglo XX, del siglo pasado, esto suena muy difícil decir, siglo XX, del año pasado. La gente llamaba a ese programa desde los teléfonos públicos, desde las cabinas, para mandar mensajes a su gente. No había manera de comunicarse, así que nosotros estábamos allí preparándonos para ir al colegio, al instituto, y escuchábamos, fulanito de tal le dice a su hermana fulana de tal, estoy bien aquí en Panamá, y a ver si en la próxima encomienda te mando unos plátanos. Y nosotros estábamos allí vistiéndonos estas cosas ajenos a esa buena noticia que alguien quería compartir con otra persona, porque no iba con nosotros. ¿Qué más da? Muchas veces los mensajes, como este, pasan de largo en tu vida porque tú crees que no tiene nada que ver contigo. Habéis visto que en el WhatsApp, esa manera que tenemos ahora de comunicarnos, no había puesto el tiempo, tú puedes eliminar mensajes, ¿no? Ah, ese mensaje, claro, pues no era para ti el mensaje, lo elimino, ¿no? Y tú, si no lo has visto, pues pasas, ¿no? Ahora tenemos esa facilidad de cancelar mensajes que no son para nosotros, e incluso, que es todavía peor, tenemos la capacidad de cancelar cualquier mensaje que no nos convenga, que no querramos escuchar. Y ese problema no solo lo tiene la cristiandad en general, sino que lo tenemos en particular en esta iglesia. Lo tengo yo, y posiblemente lo tienes tú también. Somos expertos en apagar nuestra atención espiritual a los mensajes que nosotros decidimos que no tienen que ver con nosotros, pero sí que tienen que ver con nosotros. No hay hombre o mujer que haga siempre el bien y nunca peque. Entonces, si tú eres de esos hombres y mujeres que pecan, entonces estos mensajes, todos estos mensajes son para ti. Todos. Yo recuerdo cuando tenía 10 o 12 años, 14 años, que empecé a leer la Biblia y leí los Proverbios, toda esta sección amplia que hay sobre cuidado con beber, cuidado con irte con otras mujeres que no sean tu mujer, esas cosas me parecían rarísimas. Dije, ¿por qué dicen estas cosas aquí? ¿Qué tendrá eso que ver conmigo? El tiempo pasa, crecemos, y sí que tiene que ver con nosotros. Siempre ha tenido que ver con nosotros. Mis queridos hermanos, mucho hablamos de las noticias y de la importancia de comunicar bien las noticias y de entenderlas bien. No sé si habéis visto una publicidad que hay por ahí, que salen dos amigos, un chico y una chica, y el chico dice al principio del anuncio, ¿dónde escuchaste aquello de que esto para el cabello era bueno, tal y cual? Y se le está cayendo el cabello a los dos. Dice, no, si lo vi en un vídeo de YouTube. Entonces, el eslogan al final es, ten cuidado con cómo te informas, ¿no? Entonces, para eso, consulta a los expertos, ¿no? Consulta a un periodista. Bueno, están los periodistas de capa caída hoy día, ¿no? Pero, ¿no creéis que es importante, si recibimos una información, informarnos bien? Comprobar esa información, saber que lo que nos están diciendo no es un timo. Con la palabra de Dios, mis queridos hermanos, pasa exactamente igual. Hemos recibido un mensaje, las buenas nuevas, lo que comúnmente llamamos el Evangelio. ¿Cuál es tu relación con el Evangelio? ¿Qué tal vas con el Evangelio? ¿Bien? ¿Te gusta el Evangelio? ¿Es bonito? ¿Es compartible? Sobre todo ahora que viene Navidad, ¿no? Con las tarjetas de Navidad, que ya vamos trabajando en ellas para repartirlas. Es bonito, ¿no? ¿El Evangelio es la Navidad para ti? El Evangelio es una palabra que viene del griego, ¿no? Y que nosotros hemos puesto allí delante, ¿no? Iglesia evangélica. Nos tenemos por evangélicos. Hablamos de los evangelios, ¿no? Pero, ¿cuál es tu relación con el Evangelio, con la buena noticia? ¿Entiendes el Evangelio? Esa es la gran pregunta.
¿Lo hemos entendido o no? Pablo escribe una carta dirigida a una iglesia en Roma que no conocía, a unos creyentes que no conocía, para explicarles una cosa: ¿qué es el Evangelio? Si tú estás en esta mañana aquí y crees que sabes qué es el Evangelio, este mensaje es para ti. Si estás aquí en esta mañana y no sabes lo que es el Evangelio, también este mensaje es para ti. Yo creo que nosotros, al exponernos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, vamos a ser transformados. Espero que sí. Fijaros, la historia del mundo cambió por una nueva comprensión de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El mundo, la historia de la humanidad cambió por una comprensión correcta de esta carta. Lutero leyó: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y todo cambió en el mundo. Todo cambió en el mundo. Se tradujo la Biblia a todas las lenguas que conocemos y se sigue traduciendo. Cambió la perspectiva de Dios y su justicia sobre la humanidad a través de este nuevo conocimiento de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Yo estoy seguro de que si nosotros nos exponemos de verdad a la carta del apóstol Pablo a los romanos, seremos transformados. Pero tenemos que estar despiertos. La comunicación tiene dos vías. Si no es, ¿qué cosa? Una manipulación. Si yo estoy aquí y vosotros no pensáis, yo os estoy manipulando. Pero necesitamos la iglesia que quien enseña reciba el feedback que se llama, ¿no?, en teoría de la información, para saber qué estamos escuchando. Es importantísimo, mis queridos hermanos, y no haré suficiente énfasis en todos estos mensajes que nos quedan por delante, de la importancia que es de que tú prestes atención a la palabra de Dios. Ahora mismo, y eso dijimos en el entierro, ¿no?, de Moisés, ahora mismo nosotros creemos que el mundo no se nos acaba, estamos llenos de vida, pero no sabemos cuál es el final. Y mejor aún, nuestra vida cristiana tiene que seguir, por eso al final hablaremos del Evangelio aplicado a todos los días. El Evangelio no es una religión, no es un grupito de ideas que vamos a compartir por ahí, tiene que transformar nuestras vidas. Y perdonadme que sea vehemente, porque el texto dice que el Evangelio de Dios es poder. Y la palabra es dinamis, dinamita. ¿Tú has visto alguna dinamita silenciosa? ¿Ah? Explotó por ahí, ¿no? No, hace un ruido, la dinamita. Así que tenemos que estar preparados para escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Así que en esta mañana vamos a leer capítulo 1 de Romanos, versículos del 1 al 7, que es solamente una introducción. El mensaje se titula en esta mañana ¿qué es el Evangelio?, como una pregunta y después una afirmación, la verdad que lo llena todo. Y vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios de esta forma tan maravillosa. Dice lo siguiente: Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Una carta. ¿Cuántos de vosotros habéis escrito una carta últimamente? Escribir se escribe con la mano. El ordenador es un sustituto. ¿Cuántos habéis escrito una carta este año? Vaya. Hay un concurso literario ahí que se convoca todos los años de cartas. Y hay que escribirlas a mano y mandarlas al concurso. Imagínate, una carta, ¿no?
Las cartas antes eran diferentes, ¿no? Hoy mandamos correos electrónicos, seguramente algunos habían mandado, muchos más habían mandado correos electrónicos esta semana, pero seguramente todos hemos mandado por lo menos un WhatsApp, ¿no? Que ya es la mínima expresión de la comunicación, ya vamos a los emoticonos. Y los más perezosos mandan un audio. Bueno, mira, te mando un audio, ¿no? Incluso tengo amigos que dicen, por favor, no me mandes un audio de más de 1 minuto. ¿Pero qué nos pasa? Imagínate, aquí tenemos 16 capítulos. Se ha dicho que esta carta a los romanos es el Everest de la predicación, del Nuevo Testamento. Yo creo que estamos equivocados. La carta a los romanos nunca ha sido el Everest. La carta a los romanos es una bóveda profunda en el centro de la tierra. Me recuerda el capítulo 28 de Job, donde dice que los que buscan los grandes tesoros y las piedras preciosas tienen que descolgarse hasta el fondo. ¿Y por qué digo eso? No lo digo yo, lo dice Pablo. Al final del capítulo 11, antes de pasar a la siguiente sección, dice, oh profundidad de los pensamientos y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos. Es tan profundo, pero es una carta. Ya estábamos profundizando. No quiero perderos. Esta es una carta que Pablo, un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, como tú y como yo, conocedor del Señor Jesucristo, manda a un grupo de creyentes como nosotros. Así que esta carta es para nosotros. Ha generado muchísima teología, y yo no voy a entrar en ninguna polémica teológica en esta carta. No hay tiempo. Después te recomiendo libros. Si quieres, o me invitas a un café con unas pastitas, y lo discutimos así, tranquilamente. Pero tenemos que ir al meollo del asunto. Y en esta mañana vamos a ver 3 cosas en este pasaje. En primer lugar, vamos a ver el Evangelio, su mensajero. En segundo lugar, vamos a ver el Evangelio y su naturaleza. Y en tercer lugar, vamos a ver el Evangelio y su alcance. Y al final hablaremos del Evangelio para todos los días como una conclusión y un ánimo final. Así que, en primer lugar, quiero animaros a estar relajados cuando lleguemos al momento de las predicaciones. No vamos a estar aquí 3 horas, se puede, pero no. Ya creo que me quedaría solo aquí, bajo los ojos a mis notas que ya ha desaparecido todo el mundo, ¿no? Fijaros, Martin Lloyd Jones, que era un predicador muy importante, también del siglo pasado, me siento mejor acompañado del siglo pasado, él tardó 16 años en predicar Romanos. Os veo entusiasmados. Y no terminó. ¿Sabéis por qué? Le dio un infarto en el capítulo 15, versículo 17. Digo, es que Romanos es muy intenso. Bueno, él se retiró y ya está, ¿no? Pero bueno, es curioso. No vamos a estar tanto tiempo, ¿no? Hemos hablado a los predicadores, no, 16 años, no. Pero se podría estar, ¿eh? La intensidad de esta carta requiere de vosotros una atención especial, mis queridos hermanos. Es importante que estemos conectados a lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Fijaros, así que en primer lugar, el Evangelio y su mensajero. Fijaros el capítulo 1, versículo 1, la primera parte, dice aquí, en el saludo, empezando solamente, y es curioso que de las cartas de Pablo, este es el saludo más largo que escribe. Pablo estaba escribiéndole a una iglesia que no conocía y quería decirles cuál es el verdadero evangelio. Hay una iglesia allí, yo no las conozco, pero voy a hablarles del evangelio, de en qué consiste el evangelio. Y parece ser que Pablo está tan apurado que dice, bueno, si se pierde algún folio por aquí, por lo menos que el saludo les vaya lo primero que es el evangelio. Así que vamos a ver aquí estas 3 cosas. En primer lugar, el evangelio y su mensajero. Pablo dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bueno, ¿cuál es tu testimonio? ¿Tienes un testimonio impactante? Era un descuartizador por allí y tal y cual, pero escuché el evangelio, le encontré un folleto tirado en el suelo y me convertí, y todo el mundo No hubiera un niño de 8 años, los niños son... Oye. El milagro no es tu testimonio, el milagro es que Dios te perdonó. Por eso Pablo no pierde el tiempo, y Pablo, en primer lugar aquí, Pablo es esclavo de Jesucristo.
Después dirá en Gálatas, o dijo antes en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo soy su esclavo. Y Pablo no se pierde el tiempo diciendo, no, es que yo soy, y tuve un testimonio. Después habla de su testimonio, que es conmovedor. Pablo, si veis en Hechos capítulo 9 o en Hechos capítulo 26, allí Pablo habla de su testimonio de una manera muy elocuente. Pero Pablo es en primer lugar siervo de Jesucristo. ¿Tú qué eres respecto del Señor Jesús? ¿Eres su colega? ¿Eres su colaborador? ¿O estás rendido al señorío de Jesucristo? Él es mi Señor y lo que Él diga yo voy a hacerlo. ¿Estamos seguros de tener esa relación tan estrecha con Dios? Hay veces que nosotros, siendo tan jóvenes, pensamos que esto no tiene que ver con nosotros. Sí tiene que ver con nosotros. Bueno le es al joven llevar el yugo desde su juventud, en saberlo y de entenderlo. Y nosotros que somos mayores, y otros que van más mayores que los mayores, también tenemos que estar sujetos a Él, porque cuanto más, ¿no?, crecemos y mayor nos hacemos, nos sentimos más seguros de nosotros mismos y ya no queremos ser siervos, queremos ser colegas del Señor Jesús. Siempre seremos siervos. Y Pablo lo tiene claro, le dice a los romanos, yo soy Pablo y reconozco el señorío del Señor Jesucristo sobre mí. Y no solamente eso, sino que Pablo dice, llamado a ser apóstol. Vivimos en una época donde hay muchos apóstoles. Yo sé que esto lo sabéis. No hay más apóstoles. Fin de la discusión. Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo para ser apóstol. No se nombró a sí mismo. Y veis su testimonio en el camino de Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él vio al Cristo resucitado. Y eso le habilitaba a él para ser llamado a ser apóstol. Y el apóstol no tiene que ver con ningún tipo de autoridad ni esas cosas. Un apóstol es un siervo que el rey manda a decir lo que tiene que decir. Un apóstol no habla por sí mismo. Habla con la autoridad de quien le envía. Pablo fue llamado a poner el cimiento de lo que es la cristiandad. Y más o menos todos sabemos que si hacemos obras en casa, ¿cuántos estáis haciendo? ¿Habéis hecho obras en casa? Todos nosotros. Nadie vuelve a poner los cimientos, ¿no? Tú te imaginas llamar a un arquitecto y decir, mira, quiero que me pongas el cimiento otra vez de mi casa. Pero, él estaba vacío. No, yo ya tengo mi casa, pero quiero otro cimiento. ¿Dónde lo pones? El edificio de la cristiandad ya está construido y Pablo fue el último en ser llamado a ser apóstol, reconociendo, ¿qué cosa? El llamado del Señor. Pablo le dice al rey Agripa, cuando está defendiéndose, yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Recordás cuando se cayó camino de Damasco? ¿Qué le dijo el Señor? ¿No? Vete a Damasco allí y te voy a dar órdenes. Y cuando le dicen a Ananías, oye, ve y Saulo, ¿te acuerdas? Ese que va persiguiendo y matando a todos. Ese buen hombre, sí. Y claro, Ananías decía, no, ¿cómo voy a ir yo a eso? ¿Que me mata? No. ¿Y qué dice el Señor? Instrumento útil me es este. Pablo no fue rebelde al llamado para el apostolado. Y en tercer lugar, Pablo reconoce el propósito del Señor en su vida. Fijaros, dice, apartado para el evangelio de Dios. Dios le apartó desde el principio para hacer esta obra tan grande. Dios nos llama a nosotros también. ¿O piensas que no? ¿Tú crees que enseñar a los niños es menos enseñar que enseñar a los mayores? ¿O es que lo que estamos buscando es el protagonismo? Es que desde aquí, claro, yo digo, desde esta posición parece más protagonista. No, toda la iglesia, hasta atrás, allí, casi veo hasta la calle, y yo estoy aquí enseñando. No, olvídate de eso. ¿Quién te ha llamado? Dios nos llama con un propósito, ser sus mensajeros. Y si nosotros no estamos en esta idea, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque en primer lugar, mis queridos hermanos, el evangelio tiene que transformar al mensajero. Lo decíamos hace un par de semanas. Si nosotros no nos creemos el evangelio, si el evangelio no ha impactado en nuestras vidas, ¿cómo lo vamos a predicar? Si ya hay bastantes religiones, no necesitan otra religión. Las personas tienen sed de realidad, alguien que diga yo confío en el Señor siempre. ¿Y dónde está esa persona?
quemándose en la prueba más grande del mundo, pero tienen su sólida base en el Señor Jesucristo. Eso es lo que la gente necesita. Pero nosotros queremos ir con un evangelio, con palabras. Lee ahí, no hagas lo que yo hago, tú lee allí y vente a mi iglesia. No, ven a Jesucristo. Si no hemos sido transformados por el mensaje, ¿qué mensaje vamos a llevar? Y Pablo lo había sido, ¿eh? Pablo perseguía a la iglesia. No es que él cambió de religión, que bueno, ahora me hago cristiano, ahora me invento una religión. No. Él perseguía a la iglesia porque estaba convencido. Y Dios se encontró con Pablo. Jesús le tiró del caballo y le llamó a ser su mensajero. Así que en primer lugar, ese es el evangelio, su mensajero, el evangelio que transforma al mensajero y que debe transformarnos a nosotros. Ahora en segundo lugar, el evangelio es su naturaleza, y aquí pasaremos un poquito más de tiempo porque aquí viene la chicha del asunto. ¿Qué rayos es el evangelio? Sí, las personas pasan por ahí y dicen iglesia evangélica, pero ¿y eso de qué va? Y muchas veces cuando pasa el tiempo en nuestra vida cristiana decimos, ¿y el evangelio de qué iba? ¿El evangelio? Yo que claro, un día me desperté, iba a la escuela dominical, me traían mis padres, un día me convertí, han pasado tantos años, pero es que no me acuerdo. Entonces estás en el sitio correcto. Estás en el momento correcto, porque vamos a ver tres cosas que tienen que ver con la naturaleza del evangelio. En primer lugar, fijaros, el evangelio viene de Dios. En el capítulo 1, versículo 1b, en la segunda parte dice, apartado para el evangelio de Dios. Y cuidado, en el español suena como que es el evangelio de Dios, como que habla de Dios. No, procede de Dios. El evangelio no es un invento del cristianismo. El evangelio ya se preveía, por decirlo así, en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Recordáis? Cuando dice que vendrá de la simiente de la mujer uno que vendrá a salvar a la humanidad. Ya venía la cosa de allí. No. El evangelio no habla de Dios, sino que viene de Él, es decir, que tiene una naturaleza divina. Si tú estás aquí en esta mañana desanimado por tu vida espiritual, recuerda una cosa, lo que crees procede de Dios. Y eso tiene que ser muy importante en tu vida. No, yo no tengo un libro sagrado, no tengo un libro que alguien se encontró allí. No. Esto viene del corazón de Dios, que sabía que nosotros teníamos que creer en Él, porque nos habíamos perdido de nuestra relación con Dios. Así que en primer lugar, el evangelio viene de Dios. Y en segundo lugar, fijaros en el versículo 2, es un evangelio prometido por Dios. Dice aquí que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Con las escrituras hemos dado. Claro, fijaros, no se trata de una cosa que no sé, esta iglesia tiene 52, 53 años, ¿no? Ya es una iglesia joven, como yo, que tengo más o menos esa edad, joven, ¿no? Bastante guapa de cara, ¿no? Ya no como yo, ¿no? Pues ya llevamos tiempo aquí, ¿no? No. Este evangelio no lo hemos traído nosotros, no lo trajeron los ingleses, los americanos en otros sitios, ¿no? Que este evangelio se lo inventaron allí, ¿no? Es made in USA, ¿no? Made in England, ¿no? Y lo trajeron aquí estos pobrecitos españolitos, ¿no? Que iban, no. El evangelio ya estaba prometido en las santas escrituras. ¿Y en la época de Pablo cuáles eran esas santas escrituras? Sí, el Antiguo Testamento. Acabamos de salir de Deuteronomio. Esas son las santas escrituras. Capítulo 18 de Deuteronomio. Vendría otro profeta superior a Moisés, de entre sus hermanos, al cual tendrían que escuchar. Y en este momento, Pablo sabía que ese profeta no era otro que el Señor Jesucristo. Así que viene de Dios y está prometido por Él en las Santas Escrituras. Por eso hacemos tanto énfasis en la Biblia. Qué pesado, Pedro. ¿Qué si los estudios bíblicos? ¿Qué si la Biblia? ¿Qué si el contexto? ¿Qué si... Es que no hay otra cosa, mis queridos hermanos. ¿O quieres una religión basada en qué? En mis emociones, en mis creencias o certezas de este momento, para que después de 2 días, pues no estoy muy seguro. ¿Dónde nos lleva eso? A una religión. Pero si tenemos una relación con un Dios que sabe, que ha prometido y que va a cumplir, eso debe darte seguridad. Debe darte seguridad.
Subrayo la palabra debe, porque muchas veces vivimos como si no tuviésemos esperanza. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en nuestro propio criterio, en nuestras propias emociones, y esto es muy cambiante. Por eso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me falta. No te falta nada cuando no te falta nada y no te falta nada cuando te falta todo. ¿Cuál es tu roca? Si no es lo prometido en las Santas Escrituras, ¿qué evangelio es este? Una religión más. Una ralladura, ¿no? Como dicen ahora los jóvenes, ¿no? De mente que nos damos nosotros y ahora creemos en una cosa que no existe y no es así. Así que viene de Dios, prometido por Dios, y fijaros, habla del Hijo de Dios, de Jesús. Versículos 3 y 4 dice que habla en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, aquí sonríe, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo crees? ¿Y qué dice de nuestro Señor Jesucristo? Fijaros, dice que era del linaje de David según la carne. Es decir, esto estaba ya predicho. ¿No? Estamos estudiando en Misión Urbana, estamos estudiando el libro de Ruth. Vamos por el capítulo 2, estamos ahí a la mitad. Pero en el capítulo 4 hay una genealogía que es de esas aburridísimas, ¿no? Fulano engendró no sé quién y no sé quién engendró no sé quién. ¿Y esto para qué Dios lo pone ahí como para que, como para dormirnos, ¿no? Por la mañana estás leyendo y engendró. Bueno, y esa es cortita. Pero fijaros, qué curioso que es Ruth, una moabita. ¿Recordáis dónde enterramos a Moisés? Sí, en los campos de Moab. Una persona proscrita. Ha sido tomada por Dios y puesta en qué cosa, en la genealogía del Mesías. Ruth, la moabita. Y de ahí tenemos una descendencia que nos lleva directamente ¿a dónde? A David. Y de David nos lleva el Señor Jesucristo. Él tenía que ser totalmente hombre, totalmente humano. Y no se queda ahí la cosa, según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder. El todopoderoso Hijo de Dios. Así fue declarado Jesús. ¿Y mediante qué cosa? Dice aquí, por la resurrección entre los muertos. Espera un momento. Pablo tiene esta mala costumbre de jugarse toda nuestra fe a una sola carta. La carta de la resurrección. Pero esa mala costumbre, entre comillas, claro que sí, no es de Pablo, es de Jesús. Recordé cuando le preguntaban a Jesús, danos una señal. A ver, Jesús decía, no, la señal es la del profeta Jonás. ¿Ah? ¿De qué habla eso? La señal es que yo voy a resucitar. Oh, él dice que en 3 días va a romper este templo y lo va a reconstruir, pero no entendía que estaba hablando de su propia resurrección. Así que la proclamación, dice en el original, la designación como Hijo de Dios Todopoderoso es a través de la resurrección. No sé si veis el canal este de historia, que siempre tienen cosas de historia y estas cosas, ¿no? Siempre hacen reportajes, no, aquí posiblemente está la tumba de Jesús, tal y cual. Sí, no le temamos a eso. No hay ningún cuerpo allí. No se sabe. Todos los grandes fundadores, ¿no?, de religiones, sabemos dónde están enterrados, más o menos, ¿no? Pero la tumba sigue vacía. La proclamación del Dios en el que confiamos es a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo. El poder de Dios que resucitó a Jesucristo es el poder que habita en nosotros si hemos sido perdonados por Dios. Entonces, ¿por qué vivimos así? ¿Qué está pasándonos para no entender que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Un poder transformador de la vida. ¿Por qué vives así? ¿Por qué vivo así?
¿Sabes por qué? Porque no creo en la palabra de Dios, porque no le creo a Dios en lo que Él ha dicho y que está puesta ¿dónde? En las Santas Escrituras. Ah, claro, otra vez. Sí, de verdad, a mí me encantaría tener un mensaje, iba a decir 5 pasos, no, 3 pasos, 2 pasos, un paso fundamental para que tu vida cambie y seas feliz, próspero para siempre y nunca más tengas que, ojalá hubiese un mensaje de eso. No lo hay. Dice Pablo más adelante, lo veremos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos que creer. Veremos más adelante, en un remoto tiempo, hace muchísimo tiempo, Dios, que creó todo, se acercó a Abraham y le dijo, vete de tu casa a la tierra que te voy a mostrar. Y en sus momentos de duda, Dios le sacó de su tienda y le dijo, mira las estrellas. ¿Puedes contarlas? Así será tu descendencia. Y dice la palabra de Dios santa, que Abraham creyó a Dios. Y esto le fue contado por justicia. Y en esta mañana estás aquí sentado, quizás bostezando, pensando en el reloj. Bueno, yo ya, esto de Romano ya me lo sé. Fíjate cómo somos. No, si no es por mí, es por la palabra de Dios. Porque muchas veces caminamos con un sentido de que no le creemos del todo a Dios. De verdad esto es así. La naturaleza del Evangelio es divina. ¿De verdad Jesús resucitó? Nos preguntamos todavía estas cosas. Y está bien que te las preguntes. La palabra de Dios dice que sí. Jesús fue declarado el Hijo Todopoderoso de Dios por la resurrección de los muertos. Así que la naturaleza del Evangelio es divina, no procede ni puede ser tenida como algo humano ni religioso. Así que, ¿qué haremos nosotros? En tercer lugar, el Evangelio y su alcance. ¿Hasta dónde llega ese Evangelio? Ya hemos dicho que el Evangelio debe transformar al mensajero y nos tenemos por mensajeros del Evangelio si hemos creído. En segundo lugar, la naturaleza del Evangelio es una naturaleza divina. Ha sido prometida, viene de Dios y habla del Hijo de Dios, así que viene de Él. Y en tercer lugar, el Evangelio, ¿cuál es el alcance? ¿Hasta dónde llega? Fijaros, versículo 5, primero llega a individuos para darles propósito. Fijaros, en el versículo 5 dice, ¿y por quién recibimos? Esto es por Jesús. Dice Pablo ahora, recibimos de Jesús la gracia y el apostolado. Tú estás sin propósito. Tú has creído. Dios te ha llamado a hacer algo. Y te ha llamado a hacerlo en esta iglesia. Y te ha llamado a hacerlo entre nosotros, que somos tus hermanos. Pablo dice que ha recibido la gracia en primer lugar. Si no tenemos gracia de Dios, somos unos desgraciados. Nunca mejor dicho. Pablo le dice a los Gálatas, habéis caído de la gracia. Precisamente por lo que decíamos en el punto anterior. Como dejamos las Escrituras, dependemos de nosotros, entonces parece que estamos más seguros, pero no. Somos muy débiles. Cambiamos muy rápido de idea. Estamos sujetos a estas pasiones que tenemos aquí. Pero si recibimos la gracia de Dios, si somos perdonados por Él, sabiendo Él cómo eres, cómo soy, y nos perdona, podemos recibir de parte de Él no solamente esa gracia, sino dice el apostolado. Es decir, ve a ser mensajero. En la mesa del Calvario, repartiendo las tarjetas o donde sea, donde tú quieras ir. Eres mensajero de Dios. Habla. Tienes un propósito. Pero en segundo lugar también dice que este alcance no solamente es a individuos como Pablo, sino a las naciones. Versículos 5 y 6, en la segunda parte, dice que para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Es decir, este mensaje es para todos, mis queridos hermanos. No, vamos a predicárselo a los pobrecitos que mueren de hambre allí. No. Nosotros somos pobres. Si no tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida, somos pobres. Estamos perdidos. Recordad lo que dice la anécdota que cuenta el Señor Jesús. No se trata de a quién se le perdona más, sino que ninguno de los dos perdonados, recordáis la parábola, ¿no? El problema que tenían los dos es que ninguno podía pagar.
Así que a todas las naciones, dice el apóstol Pablo, están llamadas a la fe por amor de su nombre. Así que esa fe no es solamente una cosa de creer, sino es una cosa también de hacer. Es curioso lo que dice en 1.17 de Romanos. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Las tres fe. La misma palabra para tres condiciones del ser humano distintas. Creer, obedecer, hacer. Y este llamado del Evangelio es para todas las naciones con un propósito. Dice, obedecer, la fe en todas partes por amor de su nombre. Y dice más, en tercer lugar, dice, también llama a las iglesias a tener un propósito. Fijaros, a todos los que estáis, el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Fíjate, el Evangelio toca personas, toca naciones y evidentemente también toca iglesias. Yo no sé qué esperas de esta serie de mensajes. Yo espero que esperes mucho. Y sobre todo que esperes mucho de la palabra de Dios, ¿no? Que tiene mucho que decirnos a nosotros. El propósito de Dios para nosotros es ser santos. Quedan 5 minutos. Es ser santos. Fijaros una cosa. En esta mañana, ¿tú cómo designarías a esta reunión? ¿Cómo la llamarías? ¿Una reunión de santos? Algunos pensarán en una reunión de hipócritas. Esto hay, hipócritas. Y la gente pasa de la, otra iglesia, ¿no? Una reunión de evangélicos. Una reunión de gente que está buscando algo. Mira, esta es una reunión de pecadores en remisión. Esta es una reunión de santos que están en un proceso de ser santificados. No, tú no te conviertes y, yo soy santo, ahora veo todo con una pureza. No. Santificación es un proceso. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Menos mal. Porque cuando tú invitas a alguien, vete a mi iglesia, unos hipócritas. Bueno, pues, bienvenido. Para adentro, siempre hay lugar para uno más en la cruz de Jesucristo. Ven conmigo. Sí, hipócritas, mentirosos, chismosos, bochinchosos, como dicen en Panamá, ¿no? Somos todos iguales. Pero el Evangelio nos transforma y ese es el gran mensaje de la buena nueva. Que Él puede, si nosotros queremos. Posiblemente seguiremos, no sé, pues mira, yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo a dar un paso de fe. Voy a creer al Señor, pase lo que pase. Aunque yo vea que, sí, le sigo pegando voces a mis hijos, o no termino de perdonar a mi hermano que me ofendió, o no termino de ver ciertas cosas, bueno, adelante, estamos en el proceso. Había alguien que cuando le preguntaba, ¿qué tal estás? Dice, bueno, creciendo en el Señor. No, este predicador, sí, creciendo en el Señor. ¿Tú creces? Sí o no. 3 cosas entonces en esta mañana. En primer lugar, el Evangelio y su mensajero, el Evangelio y su naturaleza, el Evangelio y su alcance, el alcance para todos. Y quiero terminar animándoos a lo siguiente. Dice al final, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mañana es lunes, ¿no? A menos que seas un millonario y dices, lunes, no sé ni en qué día vivo, ¿no? O cuando estás de vacaciones, venga, ¿no? No cuando eres rico, ¿no? Estás de vacaciones, qué sensación más buena, ¿no? ¿Y hoy qué día es? Y te da igual el día que te digan miércoles, ¿no? Todavía me queda a ti, y miras para atrás y dices, qué bien me lo he pasado, y todavía me queda adelante. No. Pero mañana es lunes. Todo esto que hemos dicho, ¿qué tiene que ver con mi lunes? Yo mañana tengo que ir al trabajo, mis hijos, mis problemas, mi salud. ¿Qué tiene que ver conmigo? Quiero dejaros con 4 ideas. En primer lugar, mis queridos hermanos, reconozcamos que somos esclavos del Señor Jesucristo.
Vamos a rendirnos al señorío del Señor. Pero no me miréis así, creedlo, por el amor de Dios. No lo digo como una expresión, sino de verdad. Vamos a creer que somos esclavos del Señor, lo que Él diga. Vamos allí, con la palabra de Dios. En segundo lugar, busca hacer la voluntad de tu Señor y no la tuya. Búscala en las Santas Escrituras. ¿Qué más te puedo recomendar que leas la palabra de Dios? Si la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿qué más te puedo decir yo? No, dime tú. Lee la palabra. Busca su voluntad y no la tuya. En tercer lugar, acepta el propósito del Señor, ser como Él, ser santos. Vivir en este camino constante de ser hechos a su imagen. Queremos ser como Él, en su carácter. Jesús no era ningún tonto ni ningún manso ahí, un pusilánime, no. Era el Hijo de Dios declarado con poder por la resurrección a través del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, mis queridos hermanos, vive la vida en confianza en el Señor, gracia y paz. ¿Has sido perdonado? Gloria a Dios. ¿Eres perfecto? Te profetizo, no. No lo serás. Maridos, esposas, ¿no? Padres, hijos, abuelos, nietos. ¿Qué decís de vuestro? ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi nieto! ¡Ay, mi sobrino! Bueno, sí. No, pero en serio, aquí entre nosotros, ¿no? Oye, que todo mundo tiene sus cosas, ¿no? Pero por amor, ¿cuántas cosas se perdonan? Tantas. Dios nos ha perdonado. No seremos perfectos, pero estamos en el camino de ser santificados. Y podemos vivir en paz, mis queridos hermanos, porque Él nos perdonó. Dice el Señor Jesús, yo tengo estas ovejas que mi Padre me dio en mi mano y nadie las puede arrebatar de ahí. Podemos vivir en esa paz, podemos vivir en esa confianza. Ojalá que el Señor nos ayude, que en esta exposición de la Carta a los Romanos nosotros nos veamos transformados por ella. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude. Nuestro buen Dios, gracias por tu palabra y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que esa palabra tuya nos transforme. Queremos ser como tu Hijo Jesucristo. Queremos ser santificados, queremos ser llevados, Señor, por tu mano a la altura y a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Perdónanos, Señor, y te rogamos que si hay uno aquí que no te conoce, que este sea el día de salvación, que pida perdón por sus pecados, que te busque, que quiera ser parte de tu familia. Gracias, Padre, por tu infinito amor y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.